Pesadilla en San Mamés, el Athletic se queda en shock con polémica y se ve condenado a una remontada imposible frente al Manchester United de un puntual Casemiro y de un genial Bruno Fernández. Vamos a repasar lo que nos ha dejado este encuentro de las semifinales disputado en la Catedral. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Manchester United acaba de ganar por 0-3 al Athletic en este encuentro de ida de las semifinales de la Europa League 2024-2025. En un encuentro que había arrancado de forma positiva, de forma buena para el conjunto de Ernesto Valverde, pero que cuando ha encajado el tanto del 0-1 se ha derrumbado completamente el castillo que venían construyendo los bilbaínos de ADC. Yo incluso podría decir temporada y media, incluso 2 temporadas. Terrible respuesta del conjunto rojo y blanco, que no ha tenido capacidad de sobreponerse, pero que se ha visto en la lona, que se ha visto pues obligado a tener que hacer algo imposible por las decisiones también arbitrales, con esa roja, con ese penalti polémico y roja de Dani Vivian que ha señalado el árbitro Escas a llamada del VAR, un colegiado que no ha sido capaz de mantener el mismo criterio muchos minutos después, cuando en el minuto 55 Harry Maguire ha hecho el mismo contacto sobre Marouane y no ha señalado ni siquiera falta, y el VAR tampoco le ha llamado. El Athletic se ha quedado totalmente en shock, que no ha podido responder, que ha tirado o le ha faltado, pues esa capacidad de respuesta, esa experiencia que sabíamos que era uno de los puntos débiles, y todo lo contrario, un Manchester United que ha visto a su rival herido, que ha visto a su rival en la lona y que ha ido a machacarlo hasta terminar encontrando ese tanto del 0-3 justo antes del descanso, cuando el conjunto rojo y blanco pues había quedado totalmente cao en el encuentro, totalmente shock, algo que se ha repetido en una segunda parte en la que los de Ernesto Valverde, pese a estar organizados, pese a no querer arriesgar, pues han tenido una falta de capacidad, de sobreponerse a lo que había ocurrido en los primeros 45 minutos. Tremenda, una falta de capacidad para tomar buenas decisiones, para hacer controles, para combinar, para tener el balón, tremenda, de un Athletic que hoy sale tremendamente tocado de este encuentro de ida, que está condenado a una remontada que parece ahora mismo absolutamente imposible, y que además, pues ha perdido de una forma muy muy dolorosa en su estadio. Vamos a ver cómo es capaz de responder, cómo es capaz de levantarse el conjunto de Ernesto Valverde de esta situación, recibiendo este golpe durísimo en la ida de estas semifinales de la Europa League, el gran sueño del conjunto rojo y blanco para esta temporada, en un partido que tenemos que analizar desde el principio, porque la verdad es que hasta el minuto, pues yo creo que 29, el partido estaba decantado a favor del conjunto de Ernesto Valverde, que ha tenido sus opciones para marcar, opciones bastante claras, pero no las ha podido aprovechar, y con ese 0-1, pues la tormenta se ha llevado todo por delante en el Athletic. Dicho esto, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos, dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y dejéis obviamente vuestra opinión en comentarios. Como siempre, es lo más importante, que vosotros participéis y que me digáis abajo lo que os ha parecido este Athletic 0, Manchester United 3, qué opináis de las acciones polémicas de Bruno Fernández, de Casemiro. Todo me lo podéis dejar en comentarios, yo como siempre encantado ahí os leo y debatimos. Dicho esto, vamos a echarle un vistazo muy rápido a los 11, en el que, pues Ernesto Valverde salía con sus 10 indiscutibles en las eliminatorias europeas en San Mamés, y con Berenguer, haciendo de Ollán Sancet ante la baja del futbolista navarro. En el Manchester United también, pues la gran mayoría de indiscutibles, como esperábamos, ese doble pivote en el centro del campo. Entraba Lindelof en la defensa y se trasladaba al sector derecho, con Leny Yoro en el sector izquierdo, y en los costados Mazraoui y Dorgu. Sou se quedaba en el banquillo, y también era titular, la principal amenaza, el bueno de Bruno Fernández, con Højlund por delante y con Garnacho amenazando sobre todo al espacio, en un partido que ha comenzado con nervios para los jugadores del Athletic claramente visibles, fallando controles, fallando pases fáciles, y un Manchester United que no daba esa sensación
posesión, pero que en los primeros 4 o 5 minutos ya ha dejado una primera llegada, que ha terminado un gol de Garnacho, pero en la que, bueno, pues se ha señalado fuera de juego. A partir, yo creo, de esa acción, de un par de los minutos siguientes, el Athletic ha podido comenzar a demostrar por qué tiene virtudes y por qué en las previas algunos hablábamos, ¿no?, rápidamente de que la clave para el Athletic era ser fiel a sí mismo, no cambiar, no adaptarse, no volverse loco con intentar frenar al Manchester United, sino atacarle y encontrar esos defectos que llevan al conjunto de Rubén Amorim a estar haciendo una Premier League absolutamente lamentable, algo que yo creo que influye, ¿no?, ese respeto excesivo que tienen algunos equipos que no le tienen los equipos de su liga y que sí le tienen algunos otros conjuntos en Europa League, y por eso el conjunto de los Diablos Rojos tiene números tan diferentes en su liga con respecto a una Europa League donde continúa sin perder ningún partido y donde hoy obviamente ha dado un golpe sobre la mesa importantísimo de cara a estar en esa final que se va a jugar en el propio estadio de San Mamés. Un inicio de encuentro en el que, bueno, pues más allá de esos primeros nervios iniciales, con falta de capacidad del Athletic de tener el balón, de poder jugarlo, la realidad es que esa presión alta de los Leones, muy bien ejecutada, con Iñaki Williams y Nico Williams, bueno, pues tapando el pase de los centrales de los costados a los carrileros del Manchester United, con De Marcos y Yuri haciendo saltos muy largos, con las basculaciones constantes de la línea defensiva del Athletic para cerrar las carreras de los mediapuntas del Manchester United y también de Højlund. Un gran trabajo, estaba muy bien estudiado, muy bien para mí llevado al plan y ejecutado en esos primeros minutos del Athletic para impedir al Manchester United salir y para imponer esa presión y esa capacidad de recuperar balones en el campo rival. Lo hemos comenzado a ver ya en el minuto 7 con la recuperación, creo que es de Galarreta, la conducción del futbolista navarro y su disparo con la zurda que comenzaba, ¿no?, a demostrar el tipo de partido que podíamos ver, con el Manchester United insistiendo como siempre en salir jugando desde atrás, y una propuesta que le viene bien al Athletic, que en el minuto 8, después de ese remate de Berenguer, en el minuto 8 con el saque en corto, bueno, pues se ha encontrado también un remate en esa acción a balón parado, estrategia de Yuri en el segundo palo, comenzaba a amenazar el Athletic, comenzaba a demostrar algunas de sus principales virtudes que le podían hacer mucho daño a un Manchester United que tenía o que tiene muchos problemas a la hora de salir jugando, a la hora de presionar, a la hora de ser un equipo compacto y también a la hora de tener una buena defensa del área en las acciones a balón parado. Ese suceder del tiempo, la realidad o el paso de los minutos, mejor dicho, han comenzado a imponer, ¿no?, esa idea de que el Athletic le podía hacer mucho daño con su presión en campo rival al Manchester United, con un Vivian muy protagonista en los primeros 20 minutos, para mí, haciendo grandes acciones defensivas, teniendo incluso en algunas situaciones que salir de zona, pero imponiéndose y robando el balón ante un Manchester United al que también le costaba mucho combinar, que no era capaz de mantener el balón, que no era capaz de juntar 4 o 5 pases, y que ha visto como, bueno, pues en el minuto 11 de partido, Iñaki Williams ha tenido la primera ocasión clarísima del encuentro, el centro de Berenguer y el remate del mayor de los Williams, que se marcha por encima de la portería de un Onana que ya estaba batido, en una acción tremendamente clara en el minuto 11 para el conjunto rojiblanco, que ha seguido, bueno, pues dando esa impresión de ser capaz de poner ese ritmo alto de juego que tan mal le viene al Manchester United, ganando duelos importantes tanto en el centro del campo como también con su línea defensiva, como os digo, con Vivian brillando por encima del resto de futbolistas y generando de nuevo esas acciones, esos robos, esas recuperaciones en campo rival. En el minuto 17 llegaba, bueno, pues la conducción de Nico, que tenía al costado a Marouane, que tardaba un poquito de más en dársela, y finalmente era Casemiro el que evitaba el disparo en una acción de mano a mano del delantero del Athletic. Un Nico Williams que hoy no ha tenido un buen partido, la verdad. En esos primeros 35 minutos donde de verdad hemos visto el encuentro, ¿no?, puro y duro, la verdad es que Nico, bueno, pues no ha estado ni con tanta capacidad de desborde, ni conectando bien con sus compañeros, algunos pases difíciles intentados en situaciones donde era más fácil, bueno, pues combinar en vez de, por ejemplo, tirar algún taconazo. No hemos visto, para mí, no ha hecho un buen partido en esa primera media hora, 35 minutos, el bueno de Nico Williams, pero pese a ello el Athletic seguía llegando, seguía imponiendo
imponiendo su presión, seguía haciendo e impidiendo al Manchester United jugar en campo rival, sumando ocasiones, y así, de nuevo otra ocasión muy clara, ha llegado el disparo de Alex Berenguer, después de un centro raso de Iñaki Williams, el balón largo a la espalda de Jaureguizar para Iñaki, que llega a línea de fondo, mete el centro atrás, Lindelof con un despeje absolutamente terrible hacia el punto de penalti, el balón le cae a Alex Berenguer y el propio futbolista sueco, que se encuentra, porque estaba prácticamente de espaldas, se encuentra con ese balón para salvarlo sobre la línea y para hacer que el Athletic no aproveche esos 20 minutos de clara superioridad por juego y por ocasiones que había tenido frente al Manchester United, con esas dos ocasiones muy claras, la primera de Iñaki y la segunda de Alex Berenguer. 0-0 en ese minuto 20, y el partido a partir de ahí, bueno, con un Manchester United siempre intentando bajarle las revoluciones al encuentro, intentando combinar entre sus centrales con pases horizontales para, como digo, bajarle la temperatura a un partido en el que el Athletic, bueno, como suele ser habitual, no solo en Europa League, sino también en Liga, pero especialmente en estas eliminatorias de Europa League, suele salir muy fuerte, suele ya marcar el territorio desde esos primeros minutos, y eso lo quería evitar el Manchester United a través de esa posesión intrascendente, podríamos decir, retrasando los saques de puerta, retrasando también los saques de falta lateral, hasta que, bueno, pues entre ese minuto 20 y el minuto 29-30, bueno, pues se han sucedido un par de acciones en la que finalmente el Manchester United ha demostrado, ¿no?, esa jerarquía, y sobre todo 2 o 3 de sus futbolistas han demostrado esa jerarquía en eliminatorias, a diferencia de un Athletic que, bueno, pues uno de sus principales defectos era la falta de experiencia en esta competición, de cómo saber encajar los golpes, de cómo saber reaccionar ante los goles recibidos. El Manchester United apenas estaba combinando, apenas estaba jugando en campo rival, pero a la primera ha ido para adentro el tanto de Casemiro, minuto 30, el brasileño, después de una acción, bueno, pues llena de errores defensivos del Athletic, en la que Jaureguizar se come el amago de Maguire, pero en la que para mí la clave absoluta es la terrible defensa del área del conjunto rojiblanco, con Geray fuera de zona, defendiendo muy por delante del primer palo, cuando él tiene que estar en esa zona prácticamente emparejado con el primer palo a la misma altura, dejando totalmente liberado a Ugarte, que prolonga al segundo palo, y con Casemiro totalmente solo, porque Alex Berenguer tampoco le sigue, el brasileño que remata a placer, que deja su sello en una nueva eliminatoria europeo, que deja su sello en un nuevo partido importante para el Manchester United, como hiciese sobre todo en la temporada de su llegada hace, si no recuerdo mal, ya 2 campañas con los Diablos Rojos, en esa, por ejemplo, final que disputó de la Copa de la Liga y que significó el primer título de la era de Erik ten Hag. Casemiro creciendo a lo largo de la temporada, ganándose el puesto y, bueno, pues demostrado toda su jerarquía en un partido obviamente importantísimo para el Athletic y también para el Manchester United, que tiene esta competición como única vía para poder jugar competición europea, Champions League más precisamente, si somos más precisos, perdón, la próxima temporada. Llegaba ese 0-1 y había que... Y el Manchester United que ponía a prueba al Athletic, ¿no?, que ponía a prueba esa experiencia, esa capacidad de gestionar los malos momentos, que para mí era una de las claves de la eliminatoria, una de las claves que explicaban por qué este duelo estaba para mí muy igualado, en el que no había, bueno, pues ventajas importantes para uno de los dos equipos, porque el Athletic seguramente tenía más virtudes en lo futbolístico y muchas de ellas encajan con los principales defectos del Manchester United, pero bueno, pues los Diablos Rojos que tienen a favor esa experiencia, esa vuelta en casa y el mejor jugador de la competición, ¿no?, Bruno Fernández. Se sucedía, o el paso de los minutos, o nada más, mejor dicho, hay que corregir, nada más llegar a ese tanto del 0-1, bueno, pues que es que el Athletic ha demostrado ese nerviosismo, ¿no?, con una acción en la que yo no he podido verla en directo en la tele, porque, bueno, pues estaba tuiteando, como siempre, ya sabéis, podéis seguir el partido conmigo en Twitter, ahí vamos analizando todo lo que ocurra. Parece ser, por lo que he leído, que hay una posible falta de Ugarte a Galarreta en la altura del centro del campo. El Manchester United, que roba en campo rival, sale, encuentra al Athletic abierto, hay un toque con la mano de Garnacho que no es punible, según he podido leer, y el centro raso de Mazraoui entre el portero y la línea defensiva del Athletic, que termina en una acción muy polémica, en una acción que ha marcado completamente el partido y en una acción que obviamente marca completamente la eliminatoria. En mi opinión, a mí me parece que no es un penalti claro, a mí me parece que obviamente el contacto existe,
en mi opinión, un penalti que además significa una tarjeta roja, tiene que ser una acción muy clara, sin discusión. Para mí ese contacto es demasiado leve, me parece que no hay un agarrón, me parece que hay, bueno, pues le coge el hombro, pero ni con la fuerza suficiente, ni con el tiempo suficiente de cogerle el hombro para generar o para pitar una situación en la que el VAR llama al colegiado y el colegiado decide que además es tarjeta roja. Una acción que va a marcar de esta forma una eliminatoria y un partido no puede ser discutible, tiene que ser una acción clarísima. El colegiado, para mí, se ha equivocado, como os dicho, como os digo, ha marcado la eliminatoria y ha dejado totalmente en shock, aquí hay que decirlo muy claro, a un Athletic que ha sido absolutamente incapaz de reponerse, no solo de estar con uno menos, sino también de ver la eliminatoria que se le iba completamente. Escan con el colegiado de VAR, bueno, pues han, para mí, cometido un error gravísimo, además con un criterio que además no han mantenido el resto del partido, como vamos a explicar a continuación. Llegaba Bruno Fernández, como siempre, aprovechando y teniendo números absolutamente colosales en eliminatorias europeas, un jugador de Champions League, uno de los mejores mediapuntas del mundo, uno de los futbolistas, bueno, pues más, para mí, más que más transmiten, que más liderazgo pueden mostrar, que más capacidad competitiva, que más calidad y más capacidad de tirarse o de echarse el equipo a la espalda. Absolutamente admirable el bueno de Bruno Fernández, marcando ese 0-2 en el minuto 35 y condenando completamente al Athletic ya con un futbolista menos. Un Athletic que, pese a la entrada de Paredes y Gorosabel por Berenguer y por un de Marcos que se ha marchado además lesionado, terrible el que ha podido ser uno de los últimos partidos europeos de Óscar de Marcos con el Athletic en la temporada de su retirada, en estos últimos partidos antes de su retirada definitiva al final de la campaña. Y un Athletic que, bueno, pues ha entrado que se ha caído completamente, que se ha quedado fuera del partido, que no ha tenido capacidad de respuesta, que ha dado muchas facilidades y que ha terminado encajando ese 0-3 en una acción por dentro, en la que primero Geray, después Jaureguizar no son absolutamente nada contundentes, apareciendo de nuevo en las fotos Geray, que para mí en los días importantes ha fallado demasiado y salen muchísimas fotos. Hoy lo hemos vuelto a ver. Yo la verdad es que no esperaba que en San Mamés, con la afición tirando del carro y el ambiente pesando tanto, Geray fallase, pero la realidad es que en partidos importantes fuera de casa o en estadios neutrales, el central del Athletic, bueno, pues ha quedado marcado, ha salido en muchas fotos y hoy lo hemos vuelto a ver. Un Athletic que se ha caído completamente y un Manchester United que, bueno, pues se ha crecido, ¿no? Con esa jerarquía de Bruno Fernández y la jerarquía también de Casemiro. El Manchester United ha visto al Athletic en la lona y, bueno, pues ha ido a rematarlo completamente con esa acción para el 0-3, con el doblete de Bruno Fernández y con bueno, pues un larguero final de Mazraoui justo antes del descanso, después del rechazo de un córner que ha podido ser incluso peor. El Athletic tenía una misión imposible en la segunda parte. Ernesto Valverde, bueno, pues ha dado orden a su equipo con claramente, bueno, pues la intención, ¿no? de no recibir ningún tanto más, de no arriesgar, colocándose en un 4-4-1 con Marouane en un bloque, bueno, pues medio bajo, por decirlo de alguna forma, con sus dos líneas muy juntitas, con Marouane, bueno, pues cerrando el centro del campo, y un Athletic que, bueno, pues a través, sobre todo del balón largo, de ganar algún duelo de Marouane, de alguna salida en un error del Manchester United cuando intentaba combinar o bien por fuera o bien sobre todo por dentro, intentar sorprender, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que prácticamente en la primera acción de la segunda parte, en la que el Athletic ha podido robar, ha podido salir, ha llegado para mí otra acción definitiva que aumenta el nivel de enfado y el nivel de crispación y el nivel de bueno, pues de no sé cómo calificarlo, de absoluto bochorno el arbitraje que ha ocurrido hoy en San Mamés, porque si decíamos que en la primera parte se había señalado un penalti por un contacto leve, un contacto que existe, pero un contacto leve que además significa la tarjeta roja, con lo que ello significa para la eliminatoria y para el partido. En la segunda parte, en el minuto 55, después de un gran pase en profundidad, Marouane que le gana la carrera a Harry Maguire, y en una acción que hubiese sido roja por un contacto muy parecido que con el que había habido en la primera parte, Maguire no recibe, no se le señala falta, el VAR no corrige al colegiado,
no llama al colegiado, y ahí es cuando para mí, bueno, pues llega ese señalamiento total al árbitro y al árbitro de VAR, ¿no? Por lo tanto, una acción muy parecida en la que tienes que mantener el mismo criterio que has tenido en la primera parte, no sigues ese mismo criterio y obviamente, bueno, pues ahí se nota muchísimo, ¿no? Otros de las grandes claves de esta eliminatoria, en mi opinión, en la previa, que era ver el tratamiento de los árbitros a uno y otro equipo. El Manchester United hoy claramente ha salido muy beneficiado, pero esto no es problema del Manchester United, esto es problema de los árbitros, de los que toman decisiones. Ya lo vimos en ese encuentro de vuelta en Old Trafford entre el Manchester United y la Real Sociedad. La realidad es que, bueno, pues el Manchester United, queriendo bajarle el ritmo al partido, bueno, pues se ha entrado en una especie de no querer arriesgar para que no te contraataquen, pero de no atacar, de no buscar el 0-4. Es cierto que para mí en los últimos minutos sí que ha tenido opciones ante un Athletic tremendamente acelerado, tremendamente, bueno, pues superado por la situación. Lo vuelvo a repetir, se ha quedado en shock el conjunto de Ernesto Valverde después del tanto de esa expulsión con gol final de Bruno Fernández. Ha encajado el 0-3, en la segunda parte ha tenido, bueno, pues nula capacidad de mantener el balón, de sumar 3-4 pases, con, bueno, pues los jugadores quitándose el balón de encima, con Jaureguizar fallando controles, con los centrales, con Geray y con Paredes, bueno, pues tomando muy malas decisiones, fallando también controles, fallando pases. Bueno, pues la realidad es que el Athletic ha hecho una segunda parte, pese a estar con un futbolista menos, muy malísima en ataque. Esa posible expulsión de Harry Maguire, que no se ha señalado, podía haber cambiado no solo el partido, no solo la segunda parte, sino también la eliminatoria. El colegiado no mantuvo el criterio que utilizó en la acción de la primera parte, y el Athletic, como os digo, que se ha quedado totalmente en shock, demostrando que esa falta de experiencia en este tipo de eliminatorias, cuando recibes un golpe, es absolutamente crucial. El Manchester United, con la jerarquía de Bruno Fernández y de Casemiro, ha leído a las mil maravillas ese momento y ha apretado, ha metido el dedo en la herida y le ha hecho mucho daño a un Athletic que no ha sabido responder, que se ha visto superado por las circunstancias, superado por el marcador, superado por todo lo que estaba ocurriendo en el partido, y ha completado una segunda parte, la verdad es que de muy flojo nivel, muy mala, como os digo, precipitadísimo con el balón y no teniendo prácticamente ninguna capacidad de combinar, hasta bueno, pues una acción en el 92 en el que ha movido con 4 o 5 pases en el sector derecho del balón, y en el que Unai Gómez ha terminado rematando fuera un centro lateral de Gorosabel, alguna acción de Jaló, algún balón que ha bajado el bueno de Marouane en esos últimos minutos, pero bueno, pues sin inquietar realmente la portería de Andre Onana, en una eliminatoria condenada a la remontada imposible para un Athletic que hoy se ha quedado en shock, que ha acusado su falta de pegada al principio y después la falta de experiencia para poder responder en ese momento en el que llegaron los primeros problemas. La jerarquía de nuevo de Casemiro y de Bruno Fernández se terminó imponiendo, y también la falta de criterio de mantener el mismo criterio del colegiado en una noche aciaga, en una pesadilla brutal en San Mamés para el Athletic en esta Europa League, que prometía tanto y que, bueno, pues ahora mismo parece el sueño imposible para unos rojiblancos, que vamos a ver, y este es otro de los problemas que tiene este resultado, vamos a ver cómo reaccionan en estos próximos partidos, no solo la vuelta en Old Trafford, sino también de cara al final de temporada en la Liga, jugándose mantener la plaza Champions y también esa cuarta posición. Hasta aquí mi análisis, mi visión, mi repaso de lo que ha sido una noche aciaga en San Mamés para el Athletic. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.